Familia de Dios, hijos de Dios, preciosos siervos de Dios, estamos acá de la Iglesia Misión Cristiana de Restauración y Consolación a las Naciones para regalarles una palabra de Dios, una palabra del cielo. Amén. Quiero que ustedes, si tienen tiempo de anotar las citas, y si no más tarde, al final les daré las citas. Pero tenemos que aprender a tener un cuaderno y un lápiz. Quiero hoy hablar sobre Marcos 11. Marcos 11, del 12 al 14. Dice la bendita palabra de Dios así: maldición de la higuera estéril. Amén. Marcos 11, del 12 al 14. Dice así la bendita palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús venía de una caminata grande. Venía de entrar al pueblo de Jerusalén para visitar al pueblo de Jerusalén. Y allí le hicieron una recepción sumamente grande y venía con los suyos. Pero aquí ya dice que venía cansado. Leamos el 11. Dice: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue para Betania con los suyos. Fue a mirar el templo en Jerusalén, su casa, la iglesia, donde iba a predicar en Jerusalén. Pero como ya era noche, se fue con los suyos a Betania a descansar. Y donde abrimos la palabra, dice: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús es una persona como usted y como yo, le da hambre, le da sueño, se cansa, se duele. Es Dios y es hombre. Aquí estaba con los suyos, pero aquí había pasado unos días grandes. No era que tuviera hambre como nosotros, quería saciar su sed. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús fue a mirar su higuera. La higuera es la casa de Dios. La higuera es el templo de Dios. La higuera es la iglesia de Dios. Y quería ir a ver cómo estaba su iglesia, si estaba dando fruto o no estaba dando fruto. Recuerde que usted y yo somos la iglesia de Dios. Estos son los muros. Pero él fue a mirar su iglesia, a ver cómo estaba su iglesia y a ver si estaba dando fruto. ¿Pero qué dice? No halló sino hojas secas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Yo no sé si esto será una maldición. Para mí no. Pero, querida iglesia, la higuera es usada por el Señor como emblema de Israel, como emblema del pueblo de Dios. Nosotros somos esa higuera, pero somos esa emblema del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Y la maldición de la higuera estéril, dice aquí, somos un emblema. La maldición de la higuera constituye una parábola. El Señor dio aquí fue una parábola. El pueblo no había respondido
al llamamiento del Señor. Estaba perdido, estaba distraído. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos, todo su pueblo. ¿Estaba qué? No había respondido el llamamiento del Señor, como pasa hoy en día que no estamos respondiendo el llamamiento del Señor. Y todos estamos guardados, y todos estamos escondidos, y no hacemos la obra de Dios. Por eso Jesús se puso bravo aquí con su higuera, con su iglesia, porque no había dado fruto. No habían dado fruto. Por eso anuncia su juicio. Este árbol tenía las hojas, pero todas secas, todas secas. La presencia de las hojas sin fruto o sin el fruto es indicación de la profesión religiosa de Israel sin fruto. Sin fruto, ¿cómo le parece? La presencia de las hojas sin el fruto es una indicación de la profesión religiosa de Israel sin fruto. Se habían vuelto ¿qué? Religiosos, como el pueblo, como muchos pueblos en el mundo, solamente religiosos, solamente religión, solamente religiosos. Dice aquí que es una indicación de la profecía de la profesión religiosa de Israel sin fruto, y constituye una solemne advertencia acerca del peligro del nominalismo. Le repito, constituye una solemne advertencia acerca del peligro del nominalismo religioso en general. ¿En dónde? En todo el mundo. Porque así nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto religiosos. Religiosos, dice aquí, que era un peligro en general. Según la profecía, la higuera de Israel deberá reverdecer al final de los tiempos, porque todo Israel, todos los judíos, todo su pueblo se van a reunir en donde antes de que llegue Jesucristo van a estar reunidos allí en Israel, allí en Jerusalén, allí en Capernaum, allí en Belén. Todo el pueblo, porque todo el pueblo judío está disperso por todas partes del mundo. Pero dice aquí, la higuera de Israel deberá reverdecer al final de los tiempos. En este sentido, es que muchos intérpretes entienden lo que dice en Mateo 24, del 32 en adelante. Habla sobre estos tiempos, habla sobre los pueblos que se van a reunir allí en Jerusalén, su pueblo, antes de que llegue Jesucristo. Y quería decirle qué es nominalismo. Nominalismo religioso en general es un sistema que niega la verdad. Todos se han vuelto religiosos en el pueblo. En todos los países del mundo hay religión, hay idolatría, hay falsedad, hay mentira. Un sistema que niega la verdad, que niega la realidad objetiva, niega una realidad, la verdad de Cristo. Eso es lo que están haciendo. Yo quiero que miremos Juan 15. Juan 15, del 5 al 8, ¿qué dice? Le voy a leer. Está hablando Jesús y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol, ustedes son las hojas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin el Señor. 15:6.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, porque muchos, dice aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Muchos se han retirado de las iglesias, muchos se cansarán, muchos se retirarán, muchos se devolverán, muchos no quieren saber nada de las Escrituras, muchos se irán para el mundo porque están cansados con la verdad. Y aquí lo está diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, como muchos están secos, como estaban estas hojas secas cuando Jesús fue a mirar su iglesia. No había fruto, hojas muertas, hojas secas, sin vida. ¿Y qué más dice? Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo no quiero estas cosas para la iglesia. Querida familia, querida iglesia, esto es tremendo. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Usted ya sabe de qué fuego se habla, del infierno. Y allí dice en otras partes, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque de allí no hay salida. ¿Por qué? Porque no hemos dado fruto, porque nos hemos devuelto, se han retirado, se han salido, se han cansado de las cosas de Dios. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, y seréis así mis discípulos. Querida iglesia, ¿cómo es ese fruto? Hay que dar fruto en nuestras casas, hay que abrir grupos familiares. Querida iglesia, en un grupo familiar se pueden acomodar 30, 40, 50 amigos. Eso es dar fruto. Se pueden invitar personas, vengan a escuchar la palabra. Vamos a dar una palabra de ¿qué? Media hora. Eso es dar fruto. Las iglesias crecen es a través de los grupos familiares. Que haya miles y millones de grupos familiares. Después del grupo familiar, el domingo vendrán a la iglesia y darán testimonio y hablarán de usted. Y usted allí se edifica, y allí en el grupo familiar usted crece, y allí usted va predicando y se va soltando, y a las 8, 10 días, 20 días, un mes, usted ya puede venir al púlpito a dar una palabra, una predicación, hablar de lo que hizo Jesucristo en su grupo familiar. En su grupo familiar. Dice aquí en Juan, ahí mismo 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, porque no todos creyeron en él, inclusive que eran judíos, era su misma familia, el pueblo de Dios. Así como los hermanos y las hermanas de Jesús no creyeron mucho en él, lo abandonaron. Les dijo así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero predicar la palabra. Yo quiero estar en las cosas de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro que sí. Le respondieron aquellos y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres, porque ellos creían en Abraham. Su padre, su Dios era Abraham. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Esclavos del pecado, porque así se queda. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les dice así: «Séis que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme», porque esa era la ley. Todos buscaban, era el pretexto para matar a Jesús. «Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No creían en las palabras de Dios, no creían en el cristianismo, no creían en la cruz, no creían en Jesús, no creían en la Biblia. Y así pasa en miles y millones de pueblo hoy en día. Les dijo así: yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Les dijo: vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de... Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Cuál padre? El diablo. El diablo. Eso fue lo que Jesús quiso decirles allí. Ustedes le hacen caso, pero a vuestro padre. Pero a mí, porque digo la verdad, no me creen. Querida iglesia, quiero regalarles este versículo que está en Proverbios para nosotros, el pueblo de Dios, que confía en una iglesia, que tiene una iglesia, que ama un ministerio, que busca del Señor. Dice aquí en Proverbios 27, 18, póngale atención, es solamente un versículo. Dice: quien cuida la higuera comerá de su fruto. Quien cuida la iglesia del Señor, quien está trabajando en la iglesia del Señor, mire, nosotros cuidamos, Miguel y Marta están pendientes de la iglesia del Señor, de limpiar vidrios, limpiar paredes, limpiar pisos, abrir puertas, cerrar puertas, mirar que las sillas estén bien, mirar la librería, la cafetería, que todo funcione bien. Estar pendientes de las 24 horas del día en la casa, en la higuera de Dios. Por eso dice aquí: quien cuida la higuera comerá de su fruto. Quien cuida la iglesia de Dios, la iglesia de Dios comerá de su fruto. Pero mire lo que dice más abajo: y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Quién mira por los intereses? Los que están pendientes de la obra, los que traen, los que siembran, los que ofrendan, los que traen una semilla, los que diezman, los que hacen la alabanza, la adoración, el canto, la música, los que vienen a la danza, los que vienen a servir, los que están pendientes, los que están pendientes, los que están pendientes. El que mira por los intereses de su Señor, ellos tendrán honra, tendrán felicidad, tendrán paz, tendrán gozo, tendrán miles y millones de cosas más. Tendrán fe, tendrán la gracia, el amor, la felicidad del Señor. Los que miran por los intereses del Señor tendrán honra. No se canse de las cosas de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Queridos siervos, queridos líderes, hombres que trabajan en la iglesia, mujeres que trabajan en la iglesia, los bendigo hoy en el nombre de Jesús y sigan adelante. Pero dice el Señor aquí cuando fue a mirar su higuera, su iglesia, a ver si habían dado fruto, pero no habían dado fruto. La higuera estaba sola, estaba vacía, estaba con sus hojas secas, resecas y resecas y resecas, porque no había fruto. Hoy los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y que el Señor siga haciendo la obra en ustedes.